Hermanos amados, Iglesia de Dios, Iglesia Bautista de Lajas, el Señor les bendiga. Un saludo en el nombre del Señor Jesucristo para todos y cada uno de ustedes que entran a esta transmisión en esta noche, así como también a los amigos y hermanos de otras congregaciones, de hermanos fuera inclusive del país, que están siguiendo estas reflexiones los viernes en la noche. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nuevamente nos concede para levantar el testimonio de la palabra de Dios para bendición y beneficio de nuestras almas, sabiendo y creyendo y confiando, como la palabra misma da testimonio de sí, de que ella convierte el alma y de que en la palabra de Dios hallamos consolación. Quisiera orar un momento para entonces entrar de lleno al pasaje que vamos a estudiar, a reflexionar en esta noche. Padre, venimos a tu presencia completamente dependientes, Señor, de tu dirección, de tu bendición para nuestras almas, Señor, en lo personal, así como para toda la audiencia, los hermanos y amigos que en esta hora se conectan para reflexionar en tu palabra. Señor, confiados de la obra de tu Espíritu Santo, usando tu palabra para aplicarla a nuestros corazones. Señor, y confiando que tu Espíritu me guíe, me dirija para hacer esta presentación con claridad y a la vez con la sencillez que conlleva hablar tu palabra cuando la vemos, sin que esto implique simpleza, sino hablarla con claridad para que tu Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones. Que sea la gloria tuya en esta noche manifiesta a través de este tiempo que vamos a compartir juntos. Padre, te lo suplico, Dios Santo, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. En un artículo en Facebook titulado 5 enemigos del alma, el autor apunta hacia el cuidado que nosotros debemos tener para conservar el buen estado de nuestra alma. Y entre estos enemigos que él describe y discute del alma, él menciona varios de ellos, como el orgullo, la pasividad, una identidad comprometida, la soledad, o sea, el andar desvinculado. Son algunos de los ejemplos que él da y desarrolla en su artículo. Y recientemente, tan reciente como en estos días pasados, siguiendo mis lecturas consecutivas diarias en la palabra de Dios, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, se me hicieron evidentes varios de estos enemigos aplicados en este caso, en el contexto de la lectura que hice en la palabra de Dios, aplicados a la gloria de Dios. Enemigos de la gloria de Dios, que yo bosquejé en este capítulo 9, pero lo bosquejé bajo el título de aliados de la gloria de Dios en el sufrimiento. Veía allí unos aliados de la gloria de Dios en vez de ver enemigos, porque sí hay unos enemigos, pero que si traducimos lo que implica esos enemigos de la gloria de Dios, según se pueden ver en el pasaje, a lo inverso, pues entonces se convierten, ¿verdad?, en amigos, aliados, que traigan gloria y honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aliados, amados hermanos, y no enemigos. De modo que yo pudiera traer en esta noche un mensaje que sea alentador y a la vez sea preventivo en cuanto a cómo enfrentar el sufrimiento que traiga gloria a nuestro Señor o cómo mantener en alto la gloria de Dios cuando Él retira la aflicción, o si así a Él le place hacerlo, dejar la aflicción por un tiempo adicional o quitarla definitivamente. Quiero que vayan conmigo al Evangelio según San Juan. Todo el capítulo yo estaré cubriéndolo eventualmente, pero no lo vamos a hacer hoy. Son 41 versículos y solamente vamos a trabajar hoy
quiero que nos enfoquemos en los versículos del 1 al 12. En los dos próximos domingos consecutivos, entonces, Dios mediante, estaremos viendo otros aspectos, otros, si pudiéramos llamarlos así, aliados de la gloria de Dios. Hoy prácticamente nos vamos a concentrar solamente en uno. Quiero que vayan conmigo entonces a este pasaje en Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 12. Dice esta preciosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Por ahora vamos a dejar nuestra lectura en esta porción que hemos leído de la palabra de nuestro Dios. El primer aliado de la gloria de Dios en días de aflicción o en tiempos de sufrimiento que yo identifico aquí es una correcta teología en cuanto al origen y el propósito del sufrimiento. Vuelvo y repito, una correcta teología en cuanto al origen y el propósito del sufrimiento. Este milagro que nos relata el apóstol Juan aquí viene siendo la sexta prueba o la sexta señal que de una manera deliberada él usa como argumento en su evangelio para probar el propósito por el cual Dios le había llamado y le ha dirigido a escribir este evangelio según San Juan. Los versículos 30 y 31 del capítulo 20, ya al final del evangelio, nos dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos. Señales aquí significan pues milagros, ¿verdad? Los cuales no están escritos en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Las otras señales fueron, por ejemplo, la conversión del agua en vino, que fue la primera en las bodas de Caná, la curación del hijo de un oficial, la curación de un paralítico en el estanque de Betesda, la alimentación de los 5,000, el milagro cuando Jesús camina sobre el agua, este milagro de restauración de la vista de este ciego, que es lo que nos está tomando la atención en esta noche, y la última de ellas, la número 7, viene siendo la resurrección de su amigo Lázaro. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Y en su oración por los discípulos, ya cerca de cumplir la encomienda de partir al Padre,
ya en el momento final de su arresto, cerca de su arresto y sus sufrimientos finales, a él le quedó sumamente claro, y así nos lo dice también a nosotros, que él había cumplido la encomienda por la cual Dios le envió de la gloria eterna a encarnarse y estar entre nosotros los hombres. ¿Cuál era ese propósito? ¿Cuál era esa encomienda de él? La gloria del Padre. En el capítulo 17 y versículo 4, claramente en la oración que se conoce como la oración sumo sacerdotal de Jesús, él dice al Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Capítulo 17 y versículo 4, aquí mismo en Juan. Ahora, yo quiero circunscribir el aspecto de la gloria de Dios a la experiencia del sufrimiento en esta noche, porque el contexto de nuestro pasaje en consideración se trata de eso. Se trata del sufrimiento humano, específicamente de un caso de ceguera y de una ceguera de nacimiento, que hace entonces que lo que Jesús hizo fuera mucho más extraordinario y se diera a conocer como Hijo de Dios. Jesús pudo haber sido cualquiera otra condición congénita o adquirida en algún momento de la vida, la que Jesús pudo haber sanado en aquel momento. Pudo haber sido cualquier otra circunstancia externa de aflicción, pero en este caso que estamos viendo en el capítulo 9 del Evangelio, se trata de un ciego y ciego de nacimiento. Hermanos, en el presente, para ilustrar la situación de este hombre ciego, y en representación, si pudiéramos decir, de todos los ciegos de la época de Jesús, ¿verdad? Cuando estaba entre los hombres. En el presente, la ceguera de cualquier tipo o de cualquier origen no implica en nuestro contexto presente necesariamente una desgracia, porque el avance de la ciencia, de la medicina, minimiza esa posibilidad. Y si la condición fuese irreversible, aún así, las personas afectadas tienen los recursos a su disposición para no llegar a la mendicidad. Pero este no era el caso en los días del Nuevo Testamento. Ni era el caso ni la circunstancia con este hombre que se nos dice que era ciego de nacimiento. Este hombre mendigaba, dice el versículo 8. ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Da la impresión que aún ni sus padres le daban el cuidado y la atención que él necesitaba. No mostraban ningún interés de lo que a él le estuviera pasando. Ni aún ahora, después que Jesús hizo el milagro en él, mostraron realmente ningún interés. Los mendigos del tiempo de Jesús dependían completamente de la caridad, de que alguien los llevara y los trajera y los pusiera en el lugar donde lo único que podían en aquel contexto hacer era mendigar, ¿verdad? Esperar y depender de la misericordia y la compasión de los transeúntes en aquel contexto. Ahora, hermanos, surge la pregunta en este contexto de los discípulos de Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Los discípulos creían en la doctrina o en la teología de la retribución, que era tan como lo era el patriarca Job. La idea de esta doctrina de la retribución no es otra cosa de que la aflicción y el dolor son un resultado directo de un pecado específico. Job fue un patriarca, un hombre destacadísimo en su tiempo, de una reputación intachable, y nos cuenta su libro, ¿verdad? El libro de Job, que él perdió su familia, él perdió todas sus riquezas y hasta perdió su salud.
y vienen a su encuentro, vienen de visita a su casa unos amigos, unos amigotes, que podríamos considerarlos doctores en la teología de la retribución, que te parecía que ellos tenían pues la respuesta que los discípulos le estaban haciendo a Jesús en el tiempo de Jesús. ¿Quién pecó? El resumen del argumento de estos hombres que vinieron a consolar a Job era el siguiente: Job, háblanos de tu pecado y Dios te restituirá. Es decir, ellos acusaban a Job, insistían en que Job estaba en esa condición porque Dios lo estaba castigando por algún pecado. En resumen de este argumento era algo así: Job, háblanos de tu pecado, Dios te va a restaurar. Bien. Y entonces los capítulos del 4 al 37 del libro de Job tratan de esa antigua pregunta, pero también de la antigua respuesta que estos amigos de Job pretendían darle. En el presente, esta corriente de pensamiento de la iglesia, que ha entrado en la iglesia, se conoce como la doctrina, o la falsa doctrina, mejor dicho, de las maldiciones generacionales. Un resumen de lo que postula esta falsa doctrina es el siguiente, hermanos, sencillo. El sufrimiento es el resultado del pecado, invariablemente y sin excepción. Puede que tú no recuerdes cuál sea tu pecado o cuál pecado es. Quizás fue un pecado de tu niñez y por ser tan lejos por allá, tú no puedes recordarlo. Quizás sea algo que hiciste en tu adolescencia. Quizás se trata de un pecado de uno de tus padres. Sea como sea, siempre hay una conexión entre el pecado y el sufrimiento. Así lo postulan incorrectamente los falsos maestros de la prosperidad en el tiempo presente en que a nosotros nos corresponde vivir. Ahora, aquí lo sobresaliente es cómo lo postula Jesús. Eso es lo que tiene valor y que nosotros debemos estar conscientes y ver a través de este pasaje. ¿Cómo responde Jesús a esta antigua pregunta de quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el versículo 3, hermanos, nos dice claramente: respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Miren ustedes qué respuesta más positiva, más alentadora, más consoladora, no acusadora, no de buscar causas, ¿verdad? U origen, donde realmente la mayor parte de las veces el origen no está allí. Bien, hermanos. Jesús está diciendo en este pasaje y como respuesta: ni sus padres pecaron, ni este hombre tampoco pecó. Ahora yo pregunto, ¿era un pecador este mendigo? ¿Eran sus padres pecadores? La respuesta por la palabra de Dios es sí. Este ciego de nacimiento era un pecador, así como también lo eran sus padres. Y así como lo somos tú y yo, los que estamos aquí ahora delante del Señor en esta noche. Como, hermano, la palabra lo dice que lo es cada persona sobre la faz de esta tierra. Romanos 3:23 lo dice en una forma muy clara: por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. No hay ni siquiera uno que haya hecho lo bueno. Añade el apóstol en esta descripción que hace de la condición perdida en que se encuentra el hombre sin Cristo en el tiempo presente. La clave para la correcta interpretación y respuesta a esta pregunta y realidad del sufrimiento, esta pregunta, y que es una realidad del sufrimiento en el mundo, está en enfocarnos, hermanos, entonces en el propósito del sufrimiento y no en la causa del sufrimiento.
los discípulos preguntaron a Jesús enfocados en la causa. ¿Qué causó que este hombre naciera ciego? Fue el pecado de sus padres, ¿verdad? Pero la respuesta de Jesús a esta pregunta estaba enfocada en el propósito de la aflicción, en el propósito de la ceguera de este hombre, en este caso, en el propósito de la condición, ¿verdad?, que Dios tiene para tu causa, para tu situación conflictiva y aflictiva en este momento en que es evidente que todos y cada uno de nosotros de alguna manera pues sufrimos, padecemos situaciones dolorosas, difíciles, que no deseamos, que no queremos, que nos llegan por la soberanía de Dios a nuestras vidas. Jesús advierte a sus discípulos y advierte a los que no lo son. Miren, en el mundo tendréis aflicción. No podemos escapar del sufrimiento por más lejos que querramos huir de la posibilidad de que nos vamos a enfermar, de la posibilidad de que pueda llegar a nuestra vida un cáncer o cualquier otra condición y circunstancia que nos sorprende. Vamos al médico porque nos duele por aquí y esa aparente dolencia que pensamos que pues es algo sencillo, tiene otro nombre, que no es una dolencia común y corriente. Son sorpresas que nos llegan por medio, con nombre y apellido, en medio de las diferentes aflicciones a las cuales estamos expuestos en este mundo malo en que nos toca vivir, mundo malo destinado, ¿verdad?, a ser un mundo nuevo, porque Cristo vendrá para hacer todas las cosas verdaderamente nuevas, hermanos. ¿Okay? La respuesta de Jesús estaba enfocada en el propósito de la aflicción, de la ceguera de este hombre. Fíjense cómo dice el versículo 3 en la parte B, que esa prueba, esa ceguera no era sino para que las obras de Dios se manifiesten en este hombre, para que se manifieste lo que Dios quiera hacer en él por medio de esa aflicción y esa prueba. Yo quisiera que vayan conmigo un momento al Evangelio según San Juan, un par de páginas más adelante de donde estamos. En el capítulo 11, aquí tenemos la historia de la resurrección de Lázaro. Quiero leer estos versículos del 1 al 4 en la palabra del Señor. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Fíjense, hermanos, qué interesante. Wow. ¿Qué está diciendo Jesús aquí para ti y para mí en esta noche? Lo mismo que le dijo a sus discípulos cuando ellos preguntaron sobre el ciego de nacimiento. Comparemos brevemente en Juan capítulo 9, donde estamos, en el capítulo 9, versículo 3. Jesús dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras del Padre se manifiesten en él. Dios podía hacer algo. Y por el relato sabemos, ya lo sabemos, que el Señor hizo algo. Dios hizo algo. Dios se glorificó en medio de aquella prueba, sanando a este hombre, como se glorificó también el mismo Señor Jesús, quedándose un tiempo adicional, ¿verdad? No porque fuera ajeno al dolor y el sufrimiento de las hermanas de Lázaro, sino porque Él quería hacer algo mejor que haber ido de una sola vez y sanar a su amigo Lázaro. Iba a ser más extraordinario lo que iba a hacer por Lázaro después que estuviera muerto, que si hubiera ido antes. El versículo 4 del capítulo 11 nos dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Entonces,
hemos examinado lo que voy a llamar nuestra curiosidad en la aflicción. ¿Qué habrá pasado? Esa es la causa. Y es un mal enfoque, hermanos. Hemos visto además el enfoque correcto, la curiosidad bien enfocada en la experiencia de la aflicción, lo que Jesús nos enseña a través de la aflicción. Es como si Jesús le hubiera dicho, espera lo que está por venir, porque viene algo mejor que la aflicción misma, pero espera que vendrá. ¿Bien? ¿Qué es esto que está por venir entonces en la aflicción o en el sufrimiento? En este contexto, yo quiero que vayan conmigo también a, por ejemplo, Mateo. Mateo 15, en el capítulo 15, versículo 29 al 31, leo brevemente en esta palabra del Señor. Dice de la siguiente manera. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó, dice aquí este pasaje. Añade el versículo 31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Cuál fue el resultado de toda aquella sanidad? De toda aquella, primero antes de la sanidad, de toda aquella desgracia, de toda aquella gente que pusieron a los pies de Jesús. Bueno, había un propósito de Dios, que Jesús lo cumplió para que se glorificara el nombre suyo y se glorificara el nombre del Señor. Claramente dice, de esta manera la multitud se maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Versículo 31, allí en Marcos 15. Entonces, una correcta teología en cuanto al origen y propósito del sufrimiento es una aliada segura que trae gloria a Dios, ¿verdad? Cuando estamos en alguna aflicción. Es una enseñanza básica y es fundamental. Podemos y estamos llamados a sufrir bien, de modo que Dios tenga gloria y honor en medio de la prueba y de la aflicción. Podemos esperar una de dos cosas: o que el Señor nos sane y quede claro y evidente la gloria de Dios y su poder, ¿verdad? Y que muy probablemente muchas personas fijen su atención en el Señor y lleguen a conocerle, ¿verdad? O puede ser que Dios no quiera quitar la aflicción, pero basado en lo que vemos aquí, el propósito de Dios siempre es para que Él sea glorificado. Él tiene el propósito de ser glorificado en medio de la prueba y de la aflicción. Y en base a esa realidad, en base a esta enseñanza, podemos sufrir bien, podemos sufrir de una manera honrosa, de modo que el Señor sea glorificado, bendecido y exaltado aún en medio de nuestra prueba. No sé si tú yo sé que muchos de nosotros hemos tenido esta evidencia con hermanos mismos de la iglesia que han sufrido bien su problema, su situación de enfermedad, y el día que mueren nosotros nos alegramos, ¿verdad? Porque nos dejó un testimonio de lo que es un varón o una varona que se confió en Dios en medio de la prueba y en medio de la aflicción. Supo glorificar el nombre de Dios, aunque a Dios no le plació quitar la prueba, pero aprendió en el proceso, porque le era claro que Dios tenía un propósito. Y el propósito, hermano, siempre debe ser, y tú y yo debemos tenerlo claro, que Dios sea glorificado. Como Él lo quiera hacer, Él lo va a hacer. Pero qué consuelo y qué incentivo para nosotros entonces padecer, sufrir, si así fuese necesario. A modo de aplicación ya, no sé, pero yo sé que el Espíritu Santo sí lo sabe. No sé cuántas personas
cuántos nombres de familiares inmediatos o de seres que tú amas han pasado por el rescoldo de tu alma mientras yo he estado en esta noche hablando acerca de este asunto. ¿Okay? Personalmente, preparándome para este mensaje, mi hijo menor, mi hijo Gabriel, el Señor lo bendiga, donde está allá en los Estados Unidos trabajando, desfiló constantemente frente a mí y no veía que fuera por una alfombra roja. Hasta este momento yo no veía que fuese realmente así, pero creo que Dios lo veía así y que Dios lo ve así, y yo también he aprendido entonces a ver lo que es así, que cuando estamos nosotros en una aflicción, ciertamente podemos dar por sentado que estamos pasando por una alfombra roja, aunque haya dolor, aunque haya sufrimiento. Vemos entonces que Jesús sanó a este ciego de nacimiento aquí en este pasaje, sin que, hermano, sin que ni siquiera tú y yo sepamos el nombre. Tampoco Jesús nos habla que sabía su nombre. Eso no era lo importante para Jesús, sino que lo que era importante para Jesús era la gloria del Padre. Eso era lo que realmente importaba e importa, hermanos, en medio de la aflicción. Y qué desafío para ti y para mí debe ser en esta noche que renunciemos, hermanos, al desasosiego y a la desesperanza de estar especulando, de estar preguntándonos, ¿por qué será así? Con respecto a nosotros mismos o con respecto a un ser que amamos o a otra persona común y corriente en nuestro vecindario, por ejemplo. Quizás nunca sabremos realmente el porqué de la aflicción, ni el porqué posiblemente de la demora del Señor en hacer algo por ti y por mí en esos momentos difíciles en que quizás ahora tú y yo estamos también pasando. En lo humano, no saber realmente no nos va a satisfacer completamente. Si no sabemos, en lo humano podemos quedar insatisfechos. Por lo que insistir en estar especulando insinúa que podemos llevar, esto nos puede llevar, hermano, a que la gloria de Dios en el sufrimiento personal o en el sufrimiento ajeno quede empañada. Bien, levantando con nuestras malas comprensiones, con nuestra queja, con nuestro preguntar por qué, ¿verdad? Levantar sospechas sobre el carácter de Dios para aquellos que no conocen al Señor. En cambio, dejar que de una manera deliberada se escuche la voz de Dios, se escuche como estamos haciéndolo en esta noche, la explicación que Dios da, la formulación de su propósito y del poder de Dios en nuestra aflicción personal o de un ser querido, ha traído posiblemente a tu corazón, que Dios ha traído a tu corazón posiblemente en esta noche. Eso sí que es libertador, eso sí que es esperanzador y es verdaderamente consolador. Escuchar que Dios tiene un propósito y que aunque nosotros tengamos una impresión de que yo quiero que Dios haga esto o haga aquello y que lo haga en tal tiempo o en cual tiempo, saber que Dios se está glorificando en tu prueba, se está glorificando en la mía. Y Él sabe mejor que nosotros lo que Él hará y lo que está haciendo. Esto es esperanzador, hermano. Ni tú, ni yo, ni nuestro prójimo, ninguno de nosotros somos accidentes. Recordemos lo que, por ejemplo, preguntó Dios a Moisés. Al levantar toda clase de excusas allá cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente y le comisionó para que fuera a Egipto a liberar a su pueblo que estaba esclavo allá en Egipto por 400 años. Recordemos, hermanos, cómo preguntó, o cuál fue el razonamiento de este hombre Moisés. Soy tardo en el habla y soy torpe de lengua. Y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre?
¿O quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Capítulo 4, versículo 11. Esto tiene una implicación. Yo puedo hacer cualquier cosa, no importa, con quien sea y como sea. El salmista David testifica de Dios en el Salmo 139, versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. El versículo 15 de este mismo Salmo 139, dice el salmista, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado. Y el versículo 6 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Hubo un fallo congénito en el propósito de la procreación, en el proceso, mejor dicho, de la procreación o de la gestación o de la situación en cómo puede haber nacido o llegado un hijo a cualquiera de nuestras familias. Bueno, así está escrito en el libro del diseño de Dios, ¿ok? Sin faltar nada. Dios puso las cosas en su soberano designio y voluntad como Él quiso. Nada de lo que hay en tu vida y en la mía faltaba. Así fue como Dios lo diseñó. Entonces vemos que no se trata de algún pecado específico por el pasado de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos o tatarabuelos, sino que se trata del diseño y el propósito eterno y soberano de Dios, de que o por vida, hermano, o por muerte, sea que sane o sea que no sane, podamos darle la gloria a Él, como lo hizo el salmista, al darse cuenta de que se trataba de Dios y no de otra cosa y no de otra causa. Lo que sería su presente y lo que sería su futuro estaba en las manos de Dios. Te alabaré, dijo el salmista, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139, versículo 14. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Versículo 17. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Versículo 18. Todo este testimonio del salmista que conocía, estaba persuadido de la soberanía y potestad de Dios para hacer todas las cosas mejor de lo que nosotros entendemos, pedimos y pensamos. Están aquí en este Salmo 139, en estos textos que hemos traído a consideración. Puedes decir en esta noche, puedes decir ahora mismo, Señor, tomo por aliada esta enseñanza sobre el propósito divino del sufrimiento. Quizás tú quieras orarlo de esa manera. Ayúdame, oh Dios, a que tu gloria sea desplegada en mis aflicciones presentes y aún en las que tú quieras permitir en el futuro inmediato. Oh Dios, mantén mis ojos espirituales abiertos para maravillarme y para alabarte por lo formidables, oh Dios, que son tus obras, para lo grande y maravilloso que son tus obras. Como alguien oró, aunque estas lleguen en medio de un estuche de aflicción. ¿Quieres orar tú de esa manera a Dios? Acercarte a Él con esta confianza de que Dios te conoce, sabe todo acerca de ti y que tú puedes verdaderamente hallar consuelo en estar de acuerdo con que Dios es bueno, es maravilloso, es soberano, y tomar como una maravilla
estas circunstancias de aflicción que ahora mismo tú tienes, con la expectativa de que Dios haga lo que Él sabe que es mejor para ti y que es mejor para mí. Amén. Amén. Damos gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.